Bien, buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. A la clase de hoy vamos a terminar el primer capítulo del curso, que es el capítulo de matrices. Y con eso también cerraríamos la materia que entra en la primera prueba del curso, que es la próxima semana. Ok. Entonces, la última clase comenzamos a discutir las ideas de matriz inversa. Quiero retomarlas, me parece que es uno de los puntos claves de este capítulo, es el tema de cálculo inversa. Y por lo mismo, quiero repetir un poquito la lógica que está detrás y vamos a hacer otro ejemplo para estar seguros que estamos muy claros de cómo se procede. Entonces, si yo estoy estudiando un sistema de ecuaciones AX igual B, cuando yo pivoteo, la matriz aumentada finalmente me va a quedar algo así. ¿Ok? Me va a quedar algo así la matriz aumentada. Y supongamos que es un sistema de n por n, o sea, hay la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, en principio, nos queda algo exactamente como esto, sin filas acá abajo. Y acá pueden ocurrir dos cosas. O sea, por un lado podría ocurrir que alguno de estos pivotes fuera igual a 0, y en tal caso lo que vamos a tener es que el sistema podría tener infinitas soluciones. Caso particular es si este pivote da 0, si este pivote da 0 y este no da 0, entonces en ese caso estamos frente a un sistema incompatible. Pero supongamos que estamos frente a un sistema compatible y supongamos que todos los pivotes son distintos de 0, entonces el sistema va a tener solución y va a tener solución única. Y en este punto nosotros dijimos que lo más eficiente era empezar a hacer sustitución inversa, porque esta última ecuación solamente aparece una variable. Solamente esto equivale a nn tilde xn igual bn tilde. Y esa ecuación lineal yo la puedo despejar perfectamente simplemente diciendo xn igual bn tilde partido por an tilde. Y conociendo xn, en la siguiente ecuación, como solamente hay dos variables, pero esta es conocida, en realidad solo hay una incógnita. Y así voy hacia atrás y puedo recuperar la solución del sistema de ecuaciones. Ahora, podríamos hacer otra cosa, que es equivalente, y es decir, mira, ahora que yo pivoteé así, y tengo acá abajo de la diagonal solo ceros, bueno, podría intentar poner solo ceros acá arriba, y eso significaría que ahora yo empezaría con esta última fila y empezaría a pivotear esa columna hasta dejar solo ceros, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Si yo hago eso, lo que voy a conseguir es que solamente en la diagonal hayan elementos distintos de 0, y eso significa que en cada ecuación aparece solo una incógnita, y por lo tanto cada ecuación se despeja igual que la última que hicimos acá. ¿Sí? Y esencialmente lo que les digo es que podemos llegar a ese punto pivoteando ahora hacia arriba. Podríamos hacer más todavía. Resulta que si yo quisiera que todos estos tipos se transformen en uno, que es equivalente a que me quede en cada ecuación, en este minuto las ecuaciones están así, está A11 tilde, x1 igual b1 tilde, ¿sí? Pero si no estuviera el A11, tendría directamente x1 igual b1 tilde, ¿sí? Pero está el A11, está el A22, etc. Entonces, ¿cómo los puedo sacar? ¿Cómo los puedo convertir en uno? Bueno, multiplicando esta matriz aumentada por una matriz diagonal, que en la diagonal tiene justamente estos tipos, pero a la menos 1. Y como estamos suponiendo que todos son distintos de 0, todos tienen un inverso multiplicativo. Así que si yo multiplico esta matriz aumentada por una matriz diagonal por la izquierda, lo que va a pasar es que el primer elemento de la diagonal me va a multiplicar la primera fila, el segundo me va a multiplicar la segunda, y así sucesivamente. Así que lo que voy a obtener es una matriz aumentada, no sé si la tengo acá, ¿sí? Que va a tener esta forma. ¿Sí? Y cuando tengo esta matriz aumentada corresponde a la ecuación x11 igual b1 tilde dividido por a1 tilde. Ah, pero eso era exactamente lo que podíamos hacer simplemente sustituyendo. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia? Que ahora yo miro acá y me doy cuenta que en esta columna lo que me quedó fue la solución al sistema lineal original. Esto que está acá es exactamente el vector x que yo andaba buscando. Entonces,
¿Qué pasaría si en vez de poner un lado derecho cualquiera, yo pusiera las columnas de la identidad? ¿Sí? Si yo pongo las columnas de la identidad, lo que voy a encontrar es un vector X, que cuando yo lo multiplico por A, me da una columna de la identidad. O sea, lo que yo voy a encontrar son las columnas de la inversa de la matriz A. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Que uno se da cuenta que cuando está pivoteando, las acciones de pivotear dependen de la matriz de coeficientes, no del lado derecho. Entonces, si acá al lado derecho es un solo vector, como lo hemos hecho siempre, o es una colección de vectores, da exactamente lo mismo. Y en el fondo, en el proceso de pivoteo, si yo coloco inmediatamente todos los vectores que forman la matriz de identidad, ¿sí? O dicho de otra forma, si pongo la matriz de identidad directamente, cuando yo termine de pivotear y acá obtenga solo unos y cero en el resto, lo que voy a obtener acá es exactamente la inversa de A. ¿Por qué? Porque acá me va a aparecer la solución del sistema A por X1 igual primera columna de la identidad. Acá lo mismo, pero con la segunda, etcétera. Y eso me dice que si yo junto todas esas soluciones, que es lo que tengo escrito acá cuando lo pongo en formato de matriz, lo que he obtenido es justamente la inversa. ¿Ok? Repito, y lo voy a anotar ahora. Si yo tengo que A por XY es igual al iésimo vector canónico, que les recuerdo es la iésima columna de la identidad, eso significa que si yo llamo X a X1, X2, X3, etcétera, hasta Xn, eso que tengo ahí, y yo después digo A por X, bueno, cuando yo estoy multiplicando dos matrices, eso es lo mismo que decir la primera matriz por la primera columna, X1, pegadito a la matriz, a la primera matriz con la segunda columna del segundo factor, hasta la matriz por la enésima columna del segundo factor. ¿Ya? Uno puede probar que las columnas de la matriz producto son exactamente la primera matriz por las columnas del segundo factor. Pero dijimos que estos X sub I lo escogimos para que fueran soluciones a este sistema lineal, así que esto me da exactamente la identidad. Así que efectivamente la matriz A va a ser, la matriz X va a ser una inversa de la matriz A. Una inversa por la derecha. Pero, como vimos un poco accidentadamente en la última clase, inversa por la derecha es equivalente a tener una inversa por la izquierda. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos a volver a hacer una prueba del algoritmo. El algoritmo es súper sencillo. Este lo hicimos en la clase pasada, ahora vamos a hacer este de acá. Nos dice, mire, tome su matriz. Y agréguele una matriz de identidad. ¿Ok? Y ahora empieza a pivotear de modo tal que a la izquierda se transforma una matriz de identidad. Entonces yo miro esto que está acá y resulta que problema porque yo quisiera pivotear con ese elemento, pero ese elemento es un 0 y con 0 yo no puedo pivotear. Así que lo que voy a hacer es primero que todo aplicar una permutación, por ejemplo, entre la fila 1 y la fila 2 o la fila 1 y la fila 3. Puedo escoger la que yo quiera. Voy a escoger la fila 3. Entonces esto me va a quedar, fíjense, 1, 2, menos 1, 0, 0, 1, porque todo lo que aplico al lado izquierdo se lo aplico al lado derecho, porque esencialmente esto es, les recuerdo que lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Esto es una sola matriz, esa rayita del medio es solo para que nos acordemos que es una matriz extendida, pero no está, se la agregamos nosotros. Ya, esto es una sola matriz y esa matriz la acabo de multiplicar con una matriz que cambia filas, que es la matriz, ¿cierto?, que en su libro llamamos I sub IJ. En este caso sería la matriz I sub 1, 3, que intercambia la fila 1 y 3. ¿Sí? Lo voy a anotar para que... Ya multipliqué por esa matriz y obtuve eso, la fila 2 queda igual. Y la fila 3 ahora es lo que era la fila 1. Perdón. 1, 0, 0. ¿Ok? Y si se fijan, resulta que ahora tenemos que ese punto ya está pivoteado, así que solo nos falta pivotear ese.
Y como ese es un 1 y ese también es un 1, todo lo que vamos a hacer es a la fila 2 restarle a la fila 1. Entonces, a la fila 2 restarle la fila 1 es lo mismo que tomar la fila 1, multiplicarla por menos 1 y sumársela a la fila 2. ¿Sí? Equivale a esa matriz. Les recuerdo, no es necesario que ustedes escriban esas matrices, pero sí es importante que tengan conciencia que estas operaciones de filas corresponden a multiplicar por matrices elementales que en su momento probamos que eran todas invertibles. Profe, la de permutación tampoco habría que escribirla. No, tampoco. Sí es, pero indíquenlo, o sea, cambio fila 1 con fila 3, sumo fila 2. No tienen que escribirlo con matriz, pero sí con palabras al menos. Entonces, pero esto que está acá equivale, como les decía, a restarle a la fila 2 la fila 1, entonces la fila 1 queda igual, 1, 2, menos 1, 0, 0, 1. La fila 2 ahora le voy a restarla arriba, así que me queda 0. 2 menos 2 me da 0. Y 2 menos menos 1 me da 3. Y acá me queda ahora, esta menos lo de arriba, así que 0, 1, menos 1. Y esto me queda igual, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Chuta, de nuevo, el candidato a pivote es 0. No puedo pivotear con él, entonces lo que tengo que hacer es aplicarle otra matriz de permutación. ¿Cierto? Ahora voy a cambiar la fila 2 y 3, entonces va a ser la matriz I2, 3, la que va a estar multiplicando ahí matriz extendida. Así que la primera fila me queda igual, menos 1, 0, 0, 1. Y estas dos las intercambio, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Y esta acá me queda 0, 0, 3, 0, 1, menos 1. ¿Ok? Continuamos. Entonces vamos a copiar esta última matriz para no perderla de vista. Ok. Y ahora lo que les decía, empezamos a pivotear hacia arriba, pero antes de pivotear, tenemos dos opciones. Fíjense que acá ya tengo un 1 y acá ya tengo un 1. Así que si yo multiplico al tiro esta matriz por una diagonal que tenga en su un 1 y al final un tercio, este se va a convertir en 1. ¿Sí? Entonces, para allá voy a multiplicar por esta diagonal. ¿Ok? Me agarro la diagonal, ahí sí. Multiplicamos por ella y esto se nos transforma en 1, 2 menos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, un tercio menos un tercio. ¿Ok? Y ahora hemos llegado al punto donde tenemos que empezar a pivotear hacia arriba, entonces con este 1 vamos a eliminar ese 1 y ese 1. Entonces, si se fijan, lo que voy a hacer es que a la fila 2, 1 y 2, bueno, perdón, no, a la fila 2 le voy a restar la fila 3 y a la fila 1 le voy a sumar la fila 3. Voy a hacer dos cambios al mismo tiempo. Entonces les decía, a la fila 1 le sumo la fila 3, eso significa que esta queda igual, esa queda igual, pero este queda en 0. Acá al sumar la fila 3, ese queda igual porque ahí vale 0. Un tercio más 0 me da un tercio y 1 menos un tercio me da 2 tercios. En la segunda fila lo que iba a hacer es restar. Ese va a quedar igual, ese va a quedar igual, ese va a quedar en 0. 1 menos 0 me da 1. 0 menos un tercio me da menos un tercio. 0 menos menos un tercio me da más un tercio. Y la última fila, por supuesto, queda igual. ¿Sí? Acá lo que hice fue, en el fondo, multiplicar por dos matrices. Primero por la matriz que tomaba la fila 3 y a la fila 1 se la sumaba, así que va por 1. Y después por la matriz que tomaba la fila 3 y a la fila 2 se la sumaba pero multiplicaba por menos. Y ahora, si se fijan, lo único que nos falta es eliminar ese 2 que está ahí. ¿Sí? Entonces el último pivoteo
va a ser tomar la fila 2, la vamos a pegar a la fila 1, pero como tengo un 2, quiero eliminar un 2, lo que voy a tener que hacer es multiplicar por menos 2. Y ahí esto se me va a transformar en 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Al otro lado, estas dos filas me quedan iguales. 1 menos 1 tercio, 0, 1 tercio menos 1 tercio. Y acá arriba dijimos que íbamos a multiplicar esta por 2, por menos 2 y sumar, así que me queda menos 2. Menos 2 por menos 1 tercio me da 2 tercios positivos, más este otro tercio, son 3 tercios, así que me queda 1. Y acá tengo 1 tercio por menos 2, me da menos 2 tercios, más el 2 tercios que hay ahí se me transforma en un 0. Y con eso, nuestra matriz que estábamos buscando, ¿cierto? O sea, si a esta matriz le llamamos B, tenemos que B a la menos 1 sería igual a menos 2, 1, 0, 1 menos 1 tercio, 1 tercio, y 0, 1 tercio menos 1 tercio. ¿Sí? La primera fila de la matriz B es 0, 1, 1. Si yo multiplico 0, 1, 1 por esto, el 0 me borra ese, 0 por 0 me da 0, y lo único que me sobrevive es ese que está ahí, ese 1. Así que al menos la primera componente da bien. Ya les dejo a ustedes verificar el resto de las componentes. Pero bueno, con eso habríamos terminado el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Queda claro el algoritmo? Sí, profe. He enredado un poquito, pero sí. Ok. Miren, cosa importante. Este método se llama el método del pivoteo. Existen otros métodos para calcular inversas. Ahora, la gracia de este método es que, primero, el mismo que para resolver un sistema de ecuaciones, lo que igual de una ganada. Y segundo, que es más robusto cuando tenemos que enfrentarnos a matrices más grandes. Aquí da lo mismo si es una matriz de 2×2, 3×3, 4×4 o 10×10. El método funciona siempre exactamente de la misma manera. Entonces, en ese sentido, un algoritmo muy estable. ¿Ok? Bien. Para terminar el capítulo de matrices y sistemas de ecuaciones, vamos a introducir algo que quizá ustedes han escuchado alguna vez, lo que se llama el determinante de una matriz. ¿Ok? Entonces, el determinante de una matriz se define para matrices cuadradas. ¿Ya? Vamos a tomar una matriz A cuadrada de tamaño n. Y el determinante de A, que lo vamos a anotar como A entre barritas, así como valor absoluto de A. Aunque, ojo, puede ser negativo, así que no piensen tanto en valor absoluto, sino que es una anotación nomás. Se va a definir por inducción. Eso significa que vamos a definir el caso base y vamos a definir cómo pasar desde el caso n al caso n más 1. Entonces, el caso base es cuando la matriz tiene dimensión 1. Las matrices de dimensión 1 son exactamente los escalares, y en ese caso tenemos que A es una matriz de un puro elemento y su determinante va a ser exactamente igual a ese elemento. ¿Ok? Y después, cada vez que n sea más grande que 1, el determinante de A, que va a ser igual al determinante de cierto A, suponemos que tiene esa forma, va a ser igual a esta sumatoria, que hace lo siguiente. Dicen, miren, fíjense bien. Me voy a parar en la fila 1 de A, acá arriba. Y voy a decir que el determinante de A es este tipo que está aquí, multiplicado por el determinante del pedacito que queda ahí, que es lo que equivale a borrar eso y borrar eso. ¿Ok? Después, el siguiente elemento en esta suma es este tipo que está acá, multiplicado por menos 1 a la 1 más 2, o sea 3, así que me queda con signo menos, por el determinante de la matriz que yo construyo cuando borro la fila 1 y la columna 2, o sea, la matriz que me queda aquí.
Fíjense que este menos 1 que está acá en la sumatoria, como es un menos 1, yo sé que eso toma, cuando le tomo potencias vale 1 o menos 1. O sea, todo lo que estoy diciendo, todo el efecto que hace ese menos 1, es irle cambiando el signo a lo que sigue. Entonces, básicamente, esto me dice, mire, este va a ir con más, este va a ir con menos, este va a ir con más, el que sigue con menos, y así sucesivamente hasta llegar al último. Y en cada término, lo que yo voy a hacer es tomar este tipo y multiplicarlo por el determinante de la matriz más chica que produzco al eliminar la fila y columna donde está ese tipo. Entonces, después tomo este de acá y hago lo mismo. Tomo este de acá y hago lo mismo. Tomo este de acá y después hago lo mismo. Siempre, y todo eso lo sumo. Ahora, uno puede demostrar, y es realmente difícil, y no vale la pena hacerlo porque es demasiado complicado para lo que vamos a aprender de ahí, que si yo en vez de hacer el determinante por la primera fila, la hago por la primera columna, con la misma lógica de este por el determinante de ese, después menos este por el determinante de lo que me queda al borrar esa fila y esa columna, más este por lo que me queda al borrar esa fila, perdón, esa columna y esa fila. Y así sucesivamente. O sea, en el fondo, este de acá arriba uno le llama un determinante por fila y esto es un determinante por columna. En cualquier caso, esas dos sumas son iguales. Y esas dos sumas son el determinante. ¿Ok? Yo sé que esta definición es súper enredada. Entonces, la mejor forma de entenderla bien es de la siguiente manera, para recordarla. S-1 no es otra cosa que ir cambiando el signo al término que voy a agregar. Y después, si me voy por la fila, voy avanzando y voy borrando siempre la primera fila y la columna que corresponda. Y si me voy por columna, voy borrando la primera columna y la fila que vaya a corresponder. Con esas cosas en mente, hagamos unos cálculos, hagamos unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, calculemos el determinante de una matriz genérica de 2 por 2. ¿Ok? De una matriz cualquiera de 2 por 2. Entonces, el determinante de la matriz A, B, C, D, ¿qué nos decía la regla? Decía, mire, va a ser el primer elemento acá arriba, A, multiplicado por el determinante de la matriz que queda al borrar esa fila y esa columna. Cuando yo borro esa fila y esa columna, la matriz que me queda es una matriz tamaño 1 que solo tiene la componente D. Entonces, el determinante de D. Después, el siguiente término de la sumatoria viene con signo cambiado, tengo que ponerle un menos. Y ahora lo que me dice la fórmula es, tome ese tipo y multiplíquelo por el determinante de la matriz que quedó ahí, que es solo una matriz que tiene la componente C. Y las matrices de una componente, sabemos calcular su determinante es la componente, así que esto va a ser menos B por C. Por determinante de C, y como les decía, el determinante de una matriz de tamaño 1 es el elemento que está ahí. Entonces esto es AD menos BC. Y en la práctica uno dice, ah, mira, el determinante de una matriz de 2 por 2 es su diagonal principal menos su diagonal secundaria. O su antidiagonal, no sé cómo le llamamos a eso. ¿Ok? Pero es ese producto menos ese producto. Hagámoslo ahora por la primera columna, para que veamos que da lo mismo. Nos dice la fórmula que esto va a ser el primer elemento A por el determinante de la matriz que me queda ahí, o sea, D, menos C por la matriz que me queda al borrar esas dos columnas, o sea, B. Oye, sí, efectivamente da lo mismo. El determinante, ya sea por fila o por columnas, es igual. ¿Queda más claro ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hagamos el de 3 por 3? Ah. Entonces, ahora vamos a calcular el determinante de una matriz de 3 por 3. Fue para el lado. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, este es un poquito más complicado, pero fíjense bien. Por fila, primer elemento,
por el determinante de la matriz que queda al borrar todo eso. Ahora, ¿qué obtuve cuando borro el primer elemento? O sea, cuando borro esa fila y esa columna, ¿qué matriz tengo? Una matriz de... ¿Cómo es la matriz que me queda? De 2 por 2. De 2 por 2, toda la razón. Entonces, fíjense bien que la fórmula dice que esto va a ser A por el determinante de, entonces, EF, HI, menos B por el determinante que me queda al borrar la primera fila y la segunda columna. Fíjense que ahora la matriz es DFGI más C, determinante de lo que me queda al borrar la tercera columna y la primera fila, que es DEGH. Y ahora, y aquí se nota la naturaleza inductiva del determinante, porque ahora lo que yo tengo es una suma de determinantes de tamaño 2, pero ese ya lo sabemos calcular. Eso va a ser A factor de E por I menos H por F, menos B factor de D por I menos F por G, más C factor de D por H menos G por E. Ya, hagamos de nuevo el esfuerzo de calcularlo ahora por columna, por la primera columna. Entonces, determinante también de A, B, C, D, E, F, G, H, I va a ser A por el determinante de lo que está acá. Ya, pero ya estamos grandes, ya sabemos que el determinante de 2 por 2 es eso menos eso. Entonces esto va a ser E por I menos F por H. Fíjense que ese término y ese término son iguales. Después va a ser menos D factor de lo que queda al borrar eso y eso, o sea, B por I menos C por H. B por I menos C por H. Más G factor de, cuando yo borro primera fila y última, perdón, primera columna y última fila, lo que me queda es eso, así que es BF menos C por E. Y esos dos términos son iguales, son el mismo, sin embargo, estos ya están cambiados, porque aquí tengo un B, acá tengo un D, acá tengo una C, acá tengo una G. Así que tengo que ir buscándolos uno a uno, pero fíjense bien. B por I por menos D, yo lo tengo acá, B por I por D, con signo menos. Ahí están los dos iguales. Después tengo el otro D que tengo acá, está positivo, CDH. DCH menos con menos me da más. Así que están ahí. Este menos FG por B me da un más BGF, que lo obtengo acá. BGF con signo más. Y este G por E con C me da un menos CGE, que lo tengo acá. C por G vuelta. Así que efectivamente, ya sea que calculemos el determinante por fila o por columna, nos da el mismo número, el mismo elemento del cuerpo. ¿Va quedando más claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Mejor? Y calculemos ahora el determinante de una matriz diagonal. Esto es de esas cosas importantes, que uno espera que no se lo olviden nunca más. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz diagonal? ¿Cuánto vale su determinante? Entonces acá podemos hacerlo informalmente, y van a ver a qué me refiero a esto, o uno lo puede hacer por inducción, pero esencialmente vamos a llegar a lo mismo. Entonces fíjense, acá en la primera fila hay un solo elemento que es de 1, y hay un solo elemento en la primera columna. Entonces, cuando yo haga de 1 por el determinante lo que queda, después vendría 0 por el determinante de no sé qué, más, no sé si se fijan, o sea, en el fondo, esto que está acá es igual a de 1 por el determinante de una matriz diagonal que ahora parte de 2.
Porque los otros términos que corresponderían a moverse por la fila o por la columna, si yo me muevo por esta fila o por la columna, todos van a ir multiplicados por 0, así que no aparecen. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, pues, pero ahora, si quiero calcular el determinante de esta matriz de tamaño n-1, lo mismo. Resulta que acá solo hay ceros, entonces este determinante va a ser de 2 por el determinante de una matriz diagonal más chica. Va a ser de 1, entonces, por de 2, por el determinante de una matriz diagonal que parten de 3, terminan de n. Y ahora, de nuevo, ¿qué pasa cuando quiero calcular este determinante? Acá solo hay ceros. Así que cuando hago este determinante va a ser, en la suma va a ser de 3 por el determinante de lo que queda ahí, y lo que queda ahí va a ser una matriz diagonal más chica. Entonces, si uno itera esto, acá queda de 1, de 2, de 3, por de 4 hasta de n, y si uno sigue iterando se da cuenta que esto es simplemente de 1 por de 2 hasta de n, que también uno lo escribe así, así como existen las sumatorias, existen las productorias, y eso se escribe así, la productoria desde igual 1 hasta n de los de. Así que, en resumen, el determinante de una matriz diagonal es simplemente el producto de los elementos de la diagonal. ¿Están de acuerdo con el cálculo? Yes. Y ahora, en realidad, ¿cómo me deshago del puntito, puntito, puntito? Bueno, como uno se deshace de todos los puntitos, puntito, puntito, por inducción. Uno que ahora ya conoce la fórmula, uno dice, bueno, si la diagonal es de tamaño 1, el determinante lo sé calcular y es exactamente la multiplicación de un elemento, o sea, o si quieren lo hacen de tamaño 2, para que no se vea tramposo, porque la multiplicación siempre la pensamos como a partir de dos elementos. Y después, esto que está acá es totalmente formal, o sea, cuando yo a una matriz diagonal le borro su primera fila y su primera columna, lo que obtengo es una diagonal más chica, eso no tiene nada informal. Entonces, si tenemos por hipótesis de inducción que esto es la multiplicación de n tipos, de n-1 tipos, puedo hacer el paso inductivo porque esa multiplicación le estoy agregando el que me falta. ¿Ok? Así que, en resumen, les queda tarea a ustedes formalizar esta demostración por inducción. ¿Vamos? ¿Claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Ok. Entonces, ahora vamos a seguir calculando determinantes, lo que nos queda de la clase. Y vamos a decir que si tengo una matriz A triangular superior, entonces su determinante también va a ser igual al producto de los elementos de su diagonal. Tal cual una matriz diagonal. ¿Ok? Entonces, la demostración se hace exactamente igual como la que vamos a hacer. Fíjense que en el fondo estamos haciendo esto, que A es igual a algo así, a 1, 1, a 2, 2, hasta una NN. Acá todo vale 0. Acá hay cosas que me da lo mismo cuanto valgan. Pero, ¿qué es lo importante? Fíjense bien. Que el determinante... sí, estoy bien. El determinante de A, yo sé que lo puedo calcular por la primera fila o lo puedo calcular por la primera columna. De hecho, lo puedo calcular por cualquier fila y cualquier columna, pero digamos que es por la primera. Así que si yo puedo calcularlo así, fíjense que abajo de A solo hay ceros. Entonces, si yo escribo la fórmula que es la suma desde j igual 1 hasta n de menos 1 a la j más 1 por A fila j columna 1 multiplicado por el determinante de la matriz que queda al borrarle la fila j y la columna 1a, eso que está ahí es igual a 0 para todo j mayor estricto que 1. Así que esto me queda simplemente A1, 1 multiplicado por el determinante de la matriz que obtengo al borrar la fila 1 y la columna 1.
Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense cómo es la matriz triangular superior. Si yo borro eso, ahora tengo esa matriz que de nuevo es triangular superior, porque de nuevo todo lo que está debajo de la diagonal sigue siendo 0. Así que cuando yo calculo esto que está acá, de nuevo a través de sus columnas, lo único que me va a sobrevivir es el término A22 multiplicado por el determinante de lo que está ahí abajo. Y de nuevo, iterando, o siendo formal por inducción, yo puedo probar que entonces que el determinante de toda la matriz es el producto de los elementos de la diagonal. ¿Ok? Entonces, voy a escribir iterando. Resulta ahora que eso que está ahí lo voy a escribir mejor, pero A11 es triangular superior y entonces el determinante de A11 termina siendo A22 multiplicado por una matriz A tilde, si ustedes quieren, que le borré su primera fila y su primera columna. ¿Sí? Porque esa matriz ya no es la matriz original, por eso le pongo un A tilde. ¿Ok? Ahora, lo voy a hacer más formalmente. Más formalmente, si A es de tamaño 2 por 2, entonces A es igual a esto, a B, 0 y C. Y entonces, el determinante de A es igual a A por C menos 0 por B, y eso es igual a A por C, y esos son los elementos de la diagonal. Así que, así, la proposición es cierta. Es cierta para matrices de tamaño 2 por 2 por inducción. Supongamos que la proposición es cierta para matrices de n por n y probémosla para matrices de tamaño n más 1 por n más 1. En efecto, entonces, si A es una matriz de tamaño n más 1, triangular superior, se tiene que el determinante de A, como les decía, es igual a la suma para j igual 1 hasta n, de menos 1 a la j más 1, por A fila j elemento 1, el determinante de A con la fila j removida y la columna 1 removida. Y al igual que antes, es lo que les decía aquí, esos elementos son 0. Eso es 0 para todo elemento, para todo j que no sea 1. Así que esto es simplemente A11 por el determinante de la matriz que queda cuando le borro la fila 1 y la columna 1. ¿Cierto? Pero A11 es una matriz triangular superior de tamaño n por n. Así que por hipótesis,
de inducción, el determinante de A11 es el producto de los elementos de su diagonal. Pero volvamos acá. Si yo borro eso y eso, en la diagonal me quedan los tipos que parten desde el índice 2. Es decir, el determinante de A11 es A22 por A33 hasta AN más 1, N más 1. Y eso implica entonces que el determinante de A es A11 por lo que encontré ahí. A22, A33 hasta AN más 1, N más 1. Y eso era lo que queríamos probar. ¿Ok? Entonces, así vemos que efectivamente para matrices triangulares superiores, su determinante es simplemente el producto de los elementos de su diagonal, tal cual para matrices diagonales. Acá hice la demostración súper formal, porque de repente siempre, creo que he hecho pocas demostraciones completamente, o sea, a veces tengo muchas demostraciones para ustedes, y creo que es bueno que también yo haga un modelo, para que ustedes pues, puedan ver cómo se hace cuando uno quiere formalizar la idea. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, ¿Todo bien? Amorcito, tú vas sí, a sí. Ok. Entonces, pasemos a la siguiente proposición. Que es probablemente la más ambiciosa de la clase. Bueno, no de todas, pero en lo que se refiere a cálculo. Porque de alguna manera nosotros partimos con matrices diagonales, si le calculamos determinantes. De ahí nos saltamos matrices triangulares superiores. Y vimos que se mantenía la fórmula. Y ahora vamos a ver que la fórmula se mantiene para matrices triangulares superiores por bloques. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes en el taller 2? Vieron que cuando yo tengo una matriz, a veces yo puedo mirarla como por bloques, por pedacitos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una matriz que no sea diagonal, pero sí sea diagonal por bloque, en el sentido de que si yo la mirara como muy de lejos, hay dos bloques que ocupan la diagonal, pero hay ceros sobre ellos y sobre bajo la diagonal. O sea, voy a hacer un ejemplo mejor. Lo que quiero decir esto, que, por ejemplo, una matriz así, donde acá solo hay ceros, eso que está ahí es una matriz diagonal por bloques. No es una matriz diagonal porque A y B son en sí mismas matrices también, matrices cuadradas, pero sobre todas las componentes de B hay ceros y sobre todas las componentes y bajo todas las componentes de A hay cero. Entonces, si uno la mirara como muy de lejos, esto parece una matriz diagonal de 2 por 2. Y de la misma manera, también uno puede tener una matriz triangular superior por bloques. Eso quiere decir de que se ve algo así. Acá hay un A. Digamos que acá hay una matriz C. Acá hay una matriz D. Y acá eso tiene 0. Y sí, supongan ustedes, acá le voy a poner B mejor ya, para decir que todo esto es A. Entonces mi matriz A tiene esta forma. Entonces A es N por N. La matriz B es Q por Q. La matriz D es N menos Q por N menos Q. Y lo que nos dice esta proposición es que si yo quiero calcular el determinante de toda esta matriz, eso es exactamente igual al determinante de esta matriz por el determinante de esta matriz. De alguna manera, la matriz C no le importa nada. Desaparece. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer para demostrar que el determinante de A es igual al determinante de B por el determinante de D es hacer una demostración por inducción. ¿Ok? Entonces, por inducción,
sobre el tamaño de A, o sea, sobre N. Entonces, caso base, N igual a 2. Si N es igual a 2, resulta que A entonces es de esta forma, es efectivamente una matriz triangular superior, en todo su derecho, porque estos son necesariamente de 1 por 1 y 1 por 1. Y en este caso nosotros sabemos que el determinante de A es igual al determinante de la matriz que está en su diagonal por la otra que está en su diagonal, donde esas dos son matrices de tamaño 1, entonces sus determinantes son iguales a sí mismos. Esto es simplemente B por D. Así que para N igual 2 se cumple. ¿Y qué pasa ahora si es cierto para algún tamaño y queremos hacerlo para el tamaño que sigue? Entonces, ¿cierto? El paso inductivo. Entonces, digamos que la fórmula vale para n-1 y probemos que también vale para n. Noten lo siguiente, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué las demostraciones por inducción funcionan? Porque como nosotros acabamos de probar un caso base, por ejemplo el caso n igual 2, el paso inductivo me va a decir que entonces n igual 3 también es cierto, porque si yo sé que vale para un n, soy capaz de pasar al siguiente. Pero si sé que vale para 3, bueno, esto me dice que vale para 4, porque yo sé que cada vez que lo tengo para un n, lo tengo para el siguiente, y así sucesivamente para todos los demás. Entonces, veamos, el determinante de A, yo sé que vale, si lo hago por la primera columna, la suma desde i igual 1 hasta n, de menos 1 a la j más 1, por a sub j1, por el determinante de la matriz que me queda al borrar la fila j y la primera columna. Pero fíjense lo que pasa, que a partir de la fila q más 1, ¿cierto? Porque B solamente tiene q filas, entonces a partir de la fila q más 1, estos son solo ceros. Entonces en esta suma, yo no estoy sumando hasta n, estoy solamente sumando hasta q. Entonces esto es igual a la suma, desde i igual 1 hasta q, de menos 1 a la j más 1, de a j1 por a j1. ¿Ok? Y acá viene la parte clave. Que si yo estoy acá, y por ejemplo borro la primera fila, es evidente que lo que me queda ahí es algo que tiene n-1 filas y n-1 columnas. Eso es obvio porque le borré una fila y una columna. Pero también es más o menos claro que lo que me queda es una matriz diagonal por bloque. ¿Por qué? Porque este bloque sigue estando igual, y ese bloque está ahí, y bajo él solo hay 0 y sobre este solo hay 0. ¿Ok? Cuando borro la primera fila, y por ejemplo una acá es un poquito menos evidente, pero aún así, después uno se da cuenta que siempre debajo de lo que era B van a seguir habiendo ceros, y siempre por sobre lo que hay en D, ya sea que borre por acá, ¿cierto? Pero de ahí para arriba hay ceros. Entonces, después de pensarlo un poco, uno se termina convenciendo que es cierto que cuando yo miro estas matrices que están ahí, esas matrices que quedan ahí, son diagonales por bloque y son de tamaño n-1. Entonces, fíjense en algo, que cuando yo le quito a B, perdón, cuando yo le quito a A, perdón, su primera columna, lo que estoy haciendo también es quitarle a B su primera columna. Y que los elementos que están aquí, como de la primera columna de A, son también elementos de la primera columna de B. Así que eso me dice, voy a hacer un monito acá, miren, que cuando yo tengo AJ1, o sea, mejor simplemente, la matriz AJ1, yo la puedo ver como la matriz BJ1 a la matriz B le quito la primera fila,
perdón, la primera columna y la fila J, abajo de ella hay ceros, acá me queda alguna matriz, que da lo mismo, y acá me queda la matriz D. La matriz D nunca la toco, porque eso es importante, fíjense bien. Como esta suma llega solo hasta Q, yo solo voy a quitar filas de la matriz B. Hasta ahí llego. ¿Ok? Entonces, y si ustedes quieren, esta matriz C cambia JJ, así que digamos que es un CJ. Pero por hipótesis de inducción, entonces, por hipótesis de inducción, resulta que el determinante de AJ1 va a ser igual al determinante de BJ1 multiplicado por el determinante de D. Así que reemplazo eso acá y me queda que el determinante de A es la suma desde igual 1 hasta Q de menos 1 a la J más 1 por AJ1 por BJ1 por determinante de D. Este determinante de D es una constante para la suma, puede salir. Y lo que les decía, estos elementos que son de la primera columna de A son elementos que están acá arriba. Así que también yo los puedo nombrar como elementos de la primera columna de B. Así que esto es igual a, saco lo que es constante y me queda la suma de igual 1 hasta Q de menos 1 a la J más 1 BJ1, no, B chica para que no nos confundamos, por BJ1 y eso que está ahí, bueno, no es otra cosa que el determinante de B. Así que con eso, efectivamente, el determinante de una matriz triangular superior por bloques es el producto de los determinantes de una matriz, perdón, de las matrices que forman la diagonal. Ahora, una pregunta clave. Ustedes podrían decir, ¿pero qué pasa si acá esta matriz D, si mi matriz no tuviera dos bloques nomás? Si tuviera uno, después otro, si fuera así, digamos. ¿Por qué no tenemos que estudiar ese caso? Bueno, porque lo acabamos de hacer. Porque todo eso le llamamos D. Entonces ahora yo le puedo aplicar la proposición a D, digamos, y de uno en uno puedo cubrir todos los bloques que quiero. O sea, esencialmente, tener una diagonal por varios bloques o que sean solamente dos bloques es lo mismo. ¿Ok? Bien. Pregunta hasta ahí, chiquillos, chiquillas. Aproveche, aproveche. Bien, continuamos ahora con un resultado que vamos a aceptar sin demostración y que nos va a servir para encontrar una caracterización de las matrices invertibles, que nos va a ser muy importante y muy útil. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Nos dice que si yo tengo dos matrices cuadradas de tamaño n por n, el determinante del producto de las matrices va a ser igual al producto de los determinantes. Y con ese teorema vamos a probar el siguiente corolario que nos dice que una matriz cuadrada es regular, o sea, tiene inversa, si y solo si esa matriz, su determinante es distinto de cero. Entonces, vamos a comenzar probando que la equivalencia en esa dirección, o sea, vamos a probar que una matriz es regular, implica que su determinante es distinto de cero. Y la demostración es bastante ingeniosa. Entonces, fíjense en lo siguiente. Supongamos que A es regular. ¿Ya? Eso significa que existe A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 sea igual a la identidad.
Pero entonces, esto significa que el determinante de A por A a la menos 1 es igual al determinante de la identidad, que es igual a 1. Y gracias al teorema anterior, esto significa que el determinante de A por el determinante de A a la menos 1 es igual a 1. Y cuando yo tengo la multiplicación de dos números que es distinta de 0, significa que ambos son distintos de 0, porque bastaría que uno de estos dos fuera 0 para que el producto fuera 0. Entonces esto implica que el determinante de A es distinto de 0, el determinante de A a la menos 1 es distinto de 0, y más aún, fíjense que de acá también implicamos que el determinante de A a la menos 1 es igual a 1 dividido por el determinante de A. ¿Ok? Entonces, tenemos la primera implicancia. Efectivamente, si A es una matriz regular, entonces su determinante es distinto de 0. Y como bonus, hemos obtenido que el determinante de la inversa es simplemente 1 dividido por el determinante de A. Ahora vamos a probar la otra implicancia. Entonces, supongamos que el determinante de A es distinto de 0 y probemos que A es invertible. Entonces, para hacer esto, lo que nos vamos a apoyar en algo que hicimos hace tiempo, que era un teorema que relacionaba los pivotes de la matriz escalonada con la invertibilidad de A. Entonces, les recuerdo que la forma escalonada de A, que habíamos denotado como A tilde, se obtenía como el producto entre una matriz C y la matriz A, donde C era igual a un producto de matrices, digamos C1 por C2 hasta Cm, ¿sí? Con Ci, cada uno de estos factores, o bien una matriz de permutación, que la habíamos denotado así, o bien una matriz de suma ponderada, que la habíamos denotado así. ¿Ok? Pero en particular, C es regular, pues es producto de matrices regulares. Bien, entonces ahora notemos que el determinante de A tilde es igual al determinante de C por el determinante de A. Eso es lo que nos decía el teorema. Y por hipótesis, este es distinto de 0, y al mismo tiempo acabamos de ver que este también es distinto de 0, porque C era una matriz invertible. Entonces, ahora esto me dice que el determinante de A tilde es distinto de 0, pero A tilde es una matriz triangular superior. Y eso implica que su determinante sea igual al producto desde igual 1 hasta n de los pivotes. Y los pivotes no eran otra cosa que los elementos de la diagonal. Y estoy diciendo que esto es distinto de 0, y la única forma que un producto sea distinto de 0 es que todos los elementos lo sean. O sea, estoy diciendo que los pivotes son distintos de 0 para todo i, y nosotros probamos que eso implicaba que A es invertible. ¿Sí? Les recuerdo, ese fue un teorema de una clase anterior, en que vimos que una matriz era invertible si solo si los pivotes de la diagonal de la matriz escalonada eran todos distintos de 0.
Bien, entonces con eso hemos probado esta caracterización que nos dice que una matriz es invertible si solo si su determinante es distinto de cero. Y la razón de por qué esto es importante es porque hasta el momento la única forma que teníamos de saber si una matriz era invertible era aplicarle el método del pivoteo, y si en algún momento llegábamos a que había pivotes en la diagonal que eran cero, eso significaba que no podía hacer el pivoteo hacia arriba, digamos, y por lo tanto la matriz no era invertible. Sin embargo, ahora, antes de hacer cualquier cálculo de ese tipo, simplemente podemos calcular el determinante y saber inmediatamente si la matriz va a ser invertible o no. ¿Ok? Con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos en una próxima clase.